Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo salud y bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Busbet y estoy muy alegre el día de hoy. Mi corazón está muy lleno de alegría porque cada vez le trato de meter más corazón, más amor, más entrega a este bonito proyecto que es el podcast. Para mí es un espacio en donde me permite compartir todas las enseñanzas que yo voy aprendiendo día con todos ustedes, en donde puedo justamente darme la posibilidad de abrirme, de mostrarles quizá otra perspectiva de las situaciones, de los temas que envuelven al ser humano y sobre todo que así como yo, ustedes también se den la posibilidad de construir una vida llena de salud y bienestar. Que vaya, todos estamos quizá en esta vida para aprender, pero que el punto es que se den la posibilidad no solamente de adquirir estas enseñanzas, sino también de estar en el camino y que este camino les permita justamente encontrarse, que no es un camino tan sencillo de recorrer, conlleva ciertos obstáculos y es algo que pues quizá aquellos que han tomado sus procesos terapéuticos les podemos compartir, pero sobre todo si uno está muy comprometido con realizar un proyecto, un trabajo, pero no solamente con ciertas ideas, sino también con uno mismo, porque así es el compromiso y además con la humanidad. Es algo que estamos aprendiendo en esta temporalidad, entonces pues eso justo les quiero compartir. Sin más, vamos a comenzar con este tema que es un tema bastante interesante, es un tema que todo mundo hemos llegado a vivir, hemos llegado a pasar, que cada quien lo vive como puede, pero que sin duda es algo que nos permite crecer, descubrirnos, relacionarnos e incluso podría decir que es algo que vivimos día con día. Y es el cerrar ciclos para vivir, consejos para hacerlo. En este caso, la autora Remedios Fátima Contreras Romero nos invita a esta reflexión del cómo poder cerrar estos ciclos, del cómo poder llevarlo a cabo, porque sin duda es un proceso que, como les mencionaba, depende de la vivencia de cada quien, de su historia de vida, de cómo nos ha enseñado la vida misma a ir cerrando estos procesos y el poder hacerlo con tranquilidad, con sabiduría y sobre todo que no nos apeguemos. Ya hemos hablado del tema del desapego, por acá les puedo dejar el videíto para aquellos que se encuentran en YouTube. No olviden darle like y suscribirse, por favor. Si están viendo esto, por favor suscríbanse a este bonito podcast, que vamos a tener temas súper interesantes, pero eso lo dejamos para el final. Vamos a empezar entendiendo que hay un motivo por el cual nosotros como psicólogos invitamos constantemente a las personas a que cierren ciclos. Invitamos a estos pacientes de diferentes perspectivas y puntos de vista, ¿no? Porque justo el punto es que la verdad es vital para el crecimiento de un ser humano el poder darle cierre a estos procesos, el poder permitirse concluir, concretar, renunciar a ciertas cosas. Porque ¿qué pasa cuando uno no lo hace? Pues uno merma su proyecto, uno puede llegar a mermar su camino, su condición incluso, y se pierde mucho en este camino, en este andar del no cerrar la voluntad y el carácter. Pues uno incluso se engaña a sí mismo porque no cumplimos con nuestra palabra y no nos permitimos avanzar. Pues ¿cómo lo vamos a hacer si llevamos cargando una mochila llena de piedras que no soltamos? Y entonces, ¿qué implica el no soltar? Precisamente cargar con algo que le pertenece quizá a otro tiempo, que le pertenece a otro espacio y que es algo que ya no es necesario en nuestra vida e incluso algo que pueda llegar a dañarnos en diferentes tipos de relaciones. Hablando de las relaciones tanto de familia, de amistad,
las amorosas, los proyectos, aquello que no he podido concretar, es más, hasta un libro que no he podido concluir, puede llegar a mermar esta parte. Pero, si no mal recuerdan, aquellos que no han visto ese episodio tan interesante de las carencias afectivas, pues hablábamos un poquito del tema de la familia y del honrar a los padres. Entonces, para poder sanar nuestras carencias, para poder cerrar esto, quédense porque este espacio es para profundizar en ese tema de yo cómo puedo desvincularme de ciertas prácticas que en mi familia tienen. De hecho, ya es un tema que hemos venido como desentramando quizá desde el inicio que hablábamos como del cómo se vive el proceso del independizarse. Que entonces uno se pregunta, ¿no? Bueno, o sea, se oye tan sencillo quizá el poder hablarlo, pero para nada lo es. Es un proceso que conlleva su tiempo, su compromiso y sobre todo que si se encuentran solos, pues se acompañen, ¿no? Busquen la ayuda, el apoyo, el soporte y se den la posibilidad de ser guiados por personas, seres humanos que quizá no es necesario haber perdido. Claro que todos hemos perdido de forma diferente y en dimensiones diferentes, pero dejarse guiar por alguien que justo sea congruente con ese proceso. Entonces, vamos a comenzar con esta parte de cómo es este inicio de las relaciones. Algo que siempre les pregunto a los pacientes es, bueno, ¿y por qué usted cree que empezó la relación? ¿O desde dónde se vinculó con esa persona? Al principio diríamos quizá desde los intereses, las afinidades y demás, pero uno puede ir más profundo. Porque entonces esta autora nos dice que cuando no conocemos a alguien, se da este encuentro entre dos almas, cada una con una historia de vida diferente, con experiencias, deseos, vacíos, carencias incluso, que los guían en su búsqueda. ¿De qué? Pues muy pocos saben, quizá para dónde están yendo, pero gracias a esto, eso permite generar estos vínculos afectivos que se consolidan en la convivencia con esta otra persona. Porque se mantienen justo por estos intereses, afinidades, gustos, necesidades en común que les permite pues a este vínculo permanecer unidos. Pero todo tiene un tiempo. Y vaya que a mí me ha costado trabajo entenderlo, porque recuerden que nada es para siempre. Y es que a veces tenemos esa idea, y creo que ya lo habíamos platicado un poquito en otro episodio, sobre el que una relación va a ser muy duradera y que por más bonito y romántico que a veces pueda llegar a sonar como él, es que tú y yo vamos a estar juntos para siempre, pues a veces es complicado el llevarlo a cabo. Nada es para siempre. Pero también justo esta parte nos permite quizá cuestionarnos cómo puede terminar una relación de cualquier tipo. Una vez que deje de existir lo que une a esa relación, esas dos personas, ese vínculo, llega a ese término de relación, haciendo necesario el cerrar ciclos. ¿Para qué? Pues para poder seguir avanzando y darle cabida a algo nuevo, y que en este caso a veces cuesta trabajo porque para empezar no sabemos desde dónde nos estamos vinculando con la otra persona. Es complicado profundizar porque esto implica también ver mi condición y ver por qué es que están llegando este tipo de personas a mi vida, por qué es que estoy eligiendo este tipo de personas que a lo mejor tanto me han permitido crecer, pero también me cuesta trabajo soltarme, o también veo cosas con las que no concuerdo mucho, sin embargo lo sigo eligiendo. Y es un patrón. Y entonces cuando me permite soltar eso, porque yo ya estoy en otro proceso, quizá lleguen otro tipo de personas en mi vida. Y precisamente a eso se refiere. Sin embargo, esto no solamente involucra el cierre de proyectos, de trabajo, de estudios, cualquier actividad que nos lleve a una meta. La otra pregunta quizá es, ¿por qué es necesario cerrar y concretar? O sea, ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué me lo repiten y me lo dicen si yo todavía no quiero hacerlo? Y creo que eso es muy válido hasta cierto punto, porque uno no todavía se siente preparado para poder vivirlo, porque más adelante podemos quizá platicar sobre ello, lo que conlleva el desapego.
Pero entonces es valioso porque entonces vamos a entender que así es la vida. Y aquí voy a citar a la autora. La vida es movimiento, nada permanece, todo cambia. Se transforma, muta, se extingue y nosotros mantenemos ritmo con ella. Algo que cuesta un poco de trabajo el poder asumir, pero esa es la realidad. Se preguntarán, ¿cuándo inicia esto de cerrar, de renunciar, del perder o del soltar? Porque entonces uno dice, bueno, pues quizás hasta cuando tuve pareja yo siento que perdí algo. O cuando, a lo mejor hablando del tema del duelo, en cuanto a pérdida de que perdimos a un familiar porque ya no está en este plano, también lo podemos reconocer así. Sin embargo, desde edades muy tempranas lo empezamos a hacer, lo empezamos a vivir, más no lo hacemos del todo conscientes. Y hay algunas cosas, personas o situaciones que nos cuestan más trabajo soltar que otras, por diferentes circunstancias. Entonces, dejar las cosas inconclusas puede llegar a generar un desgaste emocional y energético al pensar en todo eso que no hemos logrado cerrar, porque no es como que diga, pues ya no me importa, pero sigue apareciendo, sigue siendo muy presente, porque entonces llega un mensaje, porque entonces llega un recuerdo, una memoria, aparece en mi relación actual, aparece en una carencia que todavía estoy teniendo y que no he logrado trabajar. Se vive con este sentimiento de inseguridad hacia afuera, pero también hacia adentro. Y con el poder cerrar, uno puede llegar a recuperar la seguridad, la voluntad para seguir avanzando sin cargas, con fuerza y con confianza. Esto se fortalece muchísimo. Hay decisiones que a veces tomamos y creemos que la tomamos desde una libertad de elección, desde un libre albedrío. Pero la realidad es que si vemos desde dónde estamos tomando esas decisiones, nos percatamos que no somos tan libres como nosotros creíamos. Porque hay determinadas experiencias que son pasadas y que nos unen a través de un destino o repetición familiar o social que hacen que tomemos esa decisión, aunque no sea del todo sana para uno. ¿Cuándo comenzamos a perder? En la primera infancia podría ser un ejemplo, porque un niño constantemente cambia. Si ustedes creen que a lo mejor sus hijos o hermanos pequeños, infantes, alumnos, pacientes pequeños, no han vivido este tema, claro que lo viven, porque en sí uno despierta diferente todos los días. Pues a veces ocurren situaciones, en el caso de los niños, que lo hacen estar en cambio permanente, así como las conexiones neurológicas, desde el inicio de la vida. Pues nos enfrentamos a este tipo de experiencias, a ese tipo de renuncias, hasta el tema de lo material, corporal, hablando un poquito más profundo, porque sí podemos llegar a perder un amigo, a cambiar a lo mejor de escuela, a renunciar a ciertos hábitos, pero incluso desde los bebés viven el desapego desde la lactancia para poder llevar a cabo su autonomía y su independencia. El que un niño de 6 años pierda un diente, que todos los días perdemos cierta cantidad de cabello. Entonces, de alguna forma, como les mencionaba, hay pérdidas que hacemos más conscientes que otras. Pero vamos a hablar entonces del tema de las relaciones, porque esas son las que cuestan más trabajo y por las cuales vamos a terapia y vienen a terapia conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué hay de la familia? En el caso de la familia, hay vínculos que se crean porque obviamente ahí está el factor genético, es algo que se da, es algo que nos une a ellos, y el amor incondicional que a veces una madre puede dar sin importar la condición de su hijo, pues precisamente desde ahí ya se genera un vínculo, porque justo es algo que hablábamos, que no podemos esperar de una pareja ese tipo de amor, porque no va a ser el mismo. Puede ser muy bonito, muy fuerte, muy especial, pero no un amor incondicional. Sin embargo, hay relaciones que, como hemos platicado, pueden llegar a ser enfermizas con respecto a nuestra familia, que
no nos permitan crecer, que nos estén poniendo quizá un obstáculo, que estén siendo difíciles de poder sobrellevar y que entonces yo no me sienta del todo pleno al respecto. Pero les tengo una muy mala noticia, porque no podemos cerrar esos ciclos. La consecuencia de hacerlo es que eso nos desvincula la vida. Y entonces vemos personas que por situaciones que no han resuelto, deciden desvincularse de su familia, cerrar ese ciclo y la vida no les va muy bien como ellos esperan. Entonces el objetivo justamente es hacer algo diferente, ¿no? El poder tener opciones que la autora nos ofrece y que desde mi punto de vista y mi trabajo les puedo complementar. Nos habla de 3 cosas importantes para poder pertenecer a nuestra familia sin cargas ni limitaciones, que implican 2 cosas, de acuerdo a ella: la aceptación y el agradecimiento. El honrar a los padres. Pero yo voy a agregar una más, la compasión. Para mí esta sería la primera de estas 2, porque entonces me parece que ese primer proceso a uno le permite abrirse un poquito más. Uno está cerrado por la vivencia que haya tenido, porque mamá y papá fueron un no sé qué, un no sé cómo. Y entonces esa primera quizá decisión de cultivar la compasión abre algo en mí primero, que entonces me permite ver mi proceso y tener una mirada más amable conmigo mismo, para conocerme y también para entonces poder conocer a mis padres, sin esa etiqueta de mamá y papá. Quizá empezando por conocer cómo son como hombre y cómo son como mujer, si están o no están, con la información que tenga a la mano. Porque eso me va a permitir justo el acercarme a mi familia sin la máscara de juzgar, de catalogizar, de etiquetar o criticar al otro por sus acciones y su condición que construyó. Mirar al otro humano, que para aquellos que quizá digan, no, pero eso de la compasión, ¿cómo es? ¿Cómo se construye? ¿Qué tengo que hacer? Por favor, necesito respuestas. Bueno, los invito a revisar el episodio de Hablemos de Compasión, donde justo profundizamos más acerca del tema, para que conozcan y para que entiendan cómo ustedes lo pueden llevar a cabo en su vida. A fin de cuentas, es una práctica y se tiene que cultivar. Para entonces, el siguiente punto, que es la aceptación. El aceptar a veces cuesta trabajo porque implica reconocer la vida que nuestros padres nos dieron sin importar las circunstancias, sin renegar, sin reclamar, sin coraje, sin resentimiento de alguno de ellos. Porque si no, justo estaríamos negando nuestra propia existencia. Es más fácil así, ¿no? El enojarme, el emberrecharme y encapricharme y decir, ese papá o esa mamá fue tal, ¿no? Y entonces es una postura un tanto cómoda de tomar porque vivo en el reclamo y en el enojo y tengo a quien culpar de todos mis problemas, lo cual, pues a la larga, justamente me impide avanzar y crecer. Y tomando esta familia con todas las experiencias vividas sin cambiar nada de ellos, nos permite cultivar enseñanzas de lo bueno y lo malo, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido quizá allá afuera y cómo nos hemos decidido construir fuera de nuestra familia. Porque de todo se puede aprender para crecer y en el andar. Elegir qué es lo que sí quiero y lo que no quiero en mi vida. Ejemplo de ello, pues precisamente padecimientos como hemos platicado, diabetes, hipertensión, cánceres, enfermedades crónico-degenerativas que no son hereditarias, diabetes. Las personas creen que es algo que se hereda. Sin embargo, no es que se herede. Más bien, se transmite la enseñanza de cerrarse a la dulzura de la vida y de hasta cierto punto los hábitos alimenticios.
porque entonces hay varios procesos y esto es complejo, pero justo es comprender qué pasó en mi familia sin juzgar, con compasión, para entender por qué esa persona construyó esa enfermedad en su vida. Y justo les invito a reflexionar esta parte, que es algo valioso de ver en el tema del conocer mi historia de vida, pero también del aprender a mirar al otro y ver qué es lo que yo sí quiero elegir en mi camino y qué es lo que no quiero, para aprender a crecer y en el andar y justo construir algo diferente en mi vida, porque puede que yo me esté quejando de eso y entonces, como les digo, es bastante cómodo el no hacer nada al respecto. Cuando yo haya aceptado esa parte, que justo no puedo negarlo porque es parte de mi historia, parte de mí, sea paso al agradecimiento, al ser agradecido. Gracias por todo lo entregado y dado. Justo así llegar con mamá y papá, sin negar y excluir nada. Dale gracias a la mamá y gracias a papá por lo más valioso que tienes, que es tu vida. Y es un acto muy valioso que entonces a uno le permite abrir algo diferente, el mover algo, el que las cosas sean diferentes en tu vida. Y en este punto justo el honrar, porque implica tanto continuar con estas tradiciones de que no falte la coca en la mesa, de que no se hablen de las emociones y se guarden, o hacerlo diferente y entonces conocer otras maneras de alimentar y no solamente comer. El mover mis emociones y trabajarlas y ser más transparente quizá, compartirlo con los otros y reconocer y tomar a los padres nos sirve para la vida, así como renunciar a aquello que nos sirve, algo que no es mío o no me pertenece, por ejemplo, sus deseos, sus heridas, sus carencias, su historia, aunque quizás sí tenga un impacto y es valioso conocerla, justo lo que platicábamos en alguna otra ocasión. Los padres como que tienen este temor de que sus hijos cometan los mismos errores que ellos llegaron a realizar en su juventud, cuando la realidad es que con miedo no se enseña, porque justo el otro es la postura que puede llegar a adoptar. Entonces ya puedo cerrar ese ciclo vinculándome con mis padres desde otra postura o desde otro lugar, sin juzgarlos, sino desde el amor, desde el conocerlos, desde el preguntarse qué relación quiero construir con mis papás. Si yo jamás he tenido una relación sanada con ellos y a lo mejor siempre los estuve viendo feo, yo decía, ¿por qué no estudiaron o por qué decidieron estudiar eso y el otro? El poder vivirlo de otra manera y decir, bueno, pues simplemente quiero convivir con ellos el tiempo que quede de mi vida o de su vida para ser libre de implicaciones y elegir mi camino. Y entonces vivir mi vida con dignidad. Eso implica realmente el honrar a los padres. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas y entonces de repente aparecen estos procesos en las relaciones de amistad. ¿Qué pasa en las relaciones de amistad? Bueno, para empezar, la amistad es un encuentro con varias personas a lo largo de nuestra vida, con los que compartimos algo que nos identifica o algo que necesitamos y se va generando como un sentimiento compartido que se alimenta con la convivencia, detalles, afinidades, intereses, pero también carencias. Sí, ¿cómo que también me puedo vincular con mis amigos desde mis carencias? Pues sí, querido, sí, querida, así es. Y cuesta trabajo igual verlo porque es como, pero si a los dos nos gusta la misma música. Sí, pero puede ir más profundo. Sin embargo, no vamos a entrar en esos detalles porque es algo que justo uno aprende a ver cuando realmente se vuelve observador de su condición y la condición de otros. ¿Cuándo es necesario concluir con una relación de amistad? Bueno, justo cuando ya no esté ese factor por el cual se vincularon esas personas para la amistad, esa amistad pierde fuerza y se convierte incluso en un obstáculo para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Recuerdo mucho ejemplos de pacientes
que se vinculan a veces desde el dolor, desde el compartir un sentimiento de tristeza. Un clásico, los dos perdimos una pareja. Y entonces, pues nos vinculamos desde ahí. Cada vez que nos vemos nos quejamos de la pareja que tuvimos y decimos que no tuvimos la culpa. Nos vinculamos desde este lado del criticar a los otros, del ser egocéntricos. Y vaya, puede que en el momento nos aliviane y nos haga sentir chidos o nos empodere, pero cuando uno descubre eso y dice, ups, creo que eso ya no vibra conmigo, en ese momento es un claro momento para cerrar ciclos y dejar de esperar del otro, así como comprender que concluyó una etapa de compartir o de acompañarse, y uno puede conservar lo vivido y las enseñanzas y poder renunciar precisamente en este caso sí a lo negativo para dar paso a otras experiencias o incluso a otro tipo de amistades sin dolor ni resentimiento, y vivirlo tranquilamente y decir, esa persona tuvo un tiempo y un lugar y va a tener un lugar en mi corazón porque fue parte de mi camino y aprendí esto y esto de esta persona. El no poder cerrar esos ciclos me mantiene vinculado a ese tipo de personas o circunstancias, y entonces constantemente encuentro que a lo mejor la queja está en mi vida, pero eso justo me impide mi crecimiento, no me permite ver otras cosas, no me permite ver el atardecer y disfrutarlo porque prefiero estarme quejando con cierto amigo o amiga de las circunstancias de la vida. Sin embargo, ahí viene una tercera más que cuesta un poquito más de trabajo de cerrar, que a veces puede que lleguemos tarde, a veces llegamos a pedir ayuda hasta cierto punto en donde ya no podemos más y no a manera de trabajar previamente, pero no pasa nada. Por algo nos encontramos en el camino, y es cuando uno cierra una relación de amor. La pregunta sería, ¿por qué cuesta más trabajo el terminar una relación amorosa? Es difícil porque el vínculo es más profundo con el cuerpo para comenzar. Es el intercambio amoroso en donde se comparte un mismo campo energético, y entonces ambos cuerpos vibran a la misma frecuencia y se reconocen y a veces se hacen uno. Por eso es que cuesta más trabajo, porque entonces yo te entregué mi corazón, así me lo saqué del pecho y te lo di, y entonces tú a lo mejor decidiste aplastarlo, tirarlo o viceversa, y nos lastimamos. Y es cuando se rompe esta unidad. ¿Por qué se puede llegar a romper? Por varios factores: traición, infidelidad, engaño. Algo se llega a fracturar, y una relación se debe mantener en el equilibrio entre dar y recibir. Cuando deja de existir este equilibrio, solo una de las partes está dispuesta a hacerlo, pero una relación no puede funcionar así, y es ahí donde se da paso a esta parte de la separación. Es algo inevitable hasta cierto punto. ¿Y qué implica vivir ese proceso? Pues ya es momento de vivir el duelo, que es en donde aparecen muchas emociones, muchos sentimientos encontrados, porque aparece el miedo, aparece ese temor a enfrentar el dolor, porque es preferible evadirlo o negarlo, motivo por el cual muchas de las relaciones continúan, porque es mejor paliar el dolor, el poder no confrontarlo, el alejarnos, el guardarnos lo que sentimos, con la ilusión de que quizá un día ahí mágicamente va a sanar la herida. Spoiler, no sanará. Y entonces eso que pasa pues causa un desequilibrio en el cuerpo emocional y orgánico, que se convierte en un síntoma y pues puede llegar justo a dañar un órgano. ¿Cuál otra forma se puede vivir? Bueno, pues hay personas que deciden vincularse inmediatamente con otra persona para poder sobrellevar ese dolor, porque así es más fácil, un clavo saca a otro clavo.
y quizá el proceso de hacerlo pues implica al principio mucha euforia, mucha alegría porque es mágico, porque pues se siente bien padre estar enamorado y justo como que se apacigua eso que realmente sentimos. Pero si no se trabaja, la consecuencia de no hacerlo y que aparezca, justo aparece en forma de temor o inseguridad durante la relación. Porque entonces tengo miedo de que me vuelvan a lastimar, tengo miedo de que me vuelvan a hacer lo mismo y puede que también en estas circunstancias elija a alguien pues bastante similar a la persona que quizá me lastimó o con la que no tuve una relación muy sana. Otro proceso es culpabilizar a la pareja, porque como lo mencionaba, pues es más sencillo adoptar un papel a veces de víctima, juzgar pero sin asumir la responsabilidad que yo tuve, porque sí o sí hay una responsabilidad, hasta una corresponsabilidad, un autoengaño que nos niega justo esa posibilidad de cerrar la relación. Pero entonces, a ver, si yo ya me di cuenta de eso, si ya lo trabajé, ¿cómo cerrar una relación? Por favor, porque yo ya quiero cerrarla. Y bueno, para empezar, justo es el reconocer a la pareja, darle un lugar en nuestro cuerpo, un lugar en nuestro tiempo y en nuestro espacio, recuperando justamente estas experiencias vividas y darle un lugar en nuestro corazón, porque independientemente de las cosas quizá negativas o no tan agradables que vivimos, esa persona forma parte de nuestra historia y tenemos que reconocerla, permitir que cada uno tome lo que le corresponde. Y porque en este caso a veces aparece la culpa. En el tema del duelo es como es que yo tuve la culpa, yo traté mal a la persona y yo hice esto y es algo hasta cierto punto que uno dice, bueno, ya no está en un papel de víctima o justamente se permite abrir como a ver su condición y lo que vivió, pero no se trata de alimentarlo desde ahí. Uno tiene que quedarse sin culpas, sin pendientes o deudas y dejar todo lo malo en la persona. Todo lo malo que tú hayas hecho es tuyo y entonces yo me libero y no cargo con enojo ni con rencor o sufrimiento, porque eso no me sirve para nada y no me va a permitir justo el siguiente paso, ¿qué hacer post ruptura? Puedes darse un espacio justamente consigo mismo, un espacio de encuentro. Quizá esto podamos hablarlo con profundidad en una subcategoría del tema de qué pasa cuando alguien termina una relación, porque entonces tanto entregamos que sentimos que nos quedamos sin nada, nos sentimos vacíos por entregarnos de más y nos perdemos en el camino. Recuerdo que alguien en algún punto me decía, es que hasta ni sé qué música me gusta a este punto, porque compartíamos gustos y entonces la verdad es que ya no lo recuerdo. Y con tranquilidad justamente el ser compasivos, el soltar sin esperar ya nada del otro, porque es parte de él, a lo mejor y cambia y a lo mejor me vuelve a buscar y ojalá me mande mensaje de feliz día de la independencia, nada más porque sí, o si hay un sismo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y entonces justo es volver a alimentar estas ilusiones que no van a pasar y no se acepta la pérdida, ¿no? Entonces es llegar a esa aceptación, guardar lo entregado hasta cierto punto, las enseñanzas que se brindaron, eso sí lo podemos guardar, porque eso sí me sirve para futuras relaciones que quiera vivir y para volver a sentirnos completos, disponibles, abiertos a volver a amar, a volver a entregarme y poder confiar, porque el cerrar no nos permite justamente el poder continuar con lo nuestro, con una madurez emocional, el poder hacerlo distinta a lo vivido para realmente recuperar estos aprendizajes obtenidos durante la relación. Justo la propuesta que la psicóloga nos brinda es desde la psicogenealogía, que justo nos permite integrar al ser humano con la parte del sistema social y familiar. Adentrarnos en nuestra historia de vida también es un muy buen primer paso,
para poder descubrir realmente lo que sentimos, las experiencias vividas y marcadas, porque a veces nos llegan a limitar esa herencia que llevamos, el cómo es que quizá las mujeres de mi vida han llevado sus relaciones o los hombres de mi vida han llevado sus relaciones, cómo se vinculan en temas del rechazo, la violencia, la infidelidad. Nos permite como encontrar el por qué es que yo me comporto de tal o cual forma, para lograr un nivel de comprensión de lo vivido que permita resolver, soltar, desvincular y aceptar. Una tarea que a veces a los pacientes les hago es cómo empezar con su linaje familiar masculino y femenino, pero también una opción es elaborar tu árbol genealógico, el ir preguntando, el cuestionando a tu familia, ¿no? ¿Qué onda con las relaciones? ¿Qué onda con el vincularse? ¿Qué onda con el amor? ¿Qué onda con esto? Y si a lo mejor no se abre el diálogo, pues abrir un poquito más tu mirada para ver y darte cuenta de aquello que se está alimentando dentro del círculo familiar. Y bueno, aquí nos da unos pasos para poder justo vivir este proceso de cerrar el ciclo. No es como tal, así como de paso 1, paso 2, paso 3, cada uno lo vive de su manera, pero es una muy buena opción hacerlo de esta forma y si no, como les mencionaba, vivirlo acompañado. Primero, está el aceptar, el reconocer, el enfrentar, el dejar, el permitir y el renunciar. Vamos a esclarizarlos. Aceptar. Primero, el aceptar la experiencia vivida sin negar, darle un lugar y un tiempo a la persona, sin excluirla de nuestra trazabilidad. Justo es algo que a los pacientes les menciono constantemente. Tienes que poner a las personas en el lugar que les corresponde en tu vida y también en el tiempo. Si esta persona en este momento no me aporta nada, puede que la deje tantito en el pasado, porque en el pasado quizá fue muy llenadera la amistad o la compañía o cualquier situación que yo haya vivido. Y eso es valioso, el aceptar, para poder reconocer la responsabilidad de lo sucedido o en caso de a veces violencia, la corresponsabilidad, porque eso me va a permitir a mí desprenderme de un rol de víctima justamente para tener la fuerza para yo poder concluir, porque entonces si me quedo en el lugar de victimizarme y el decir yo no tuve la culpa de nada, absolutamente nada, pues sí, hasta cierto punto entiendo que la sociedad hoy en día culpabiliza mucho a la mujer por la violencia, lo cual no es válido. Sin embargo, no le permite redescubrirse y profundizar en su historia y en entender cómo se puede aprender a defender y fortalecer su carácter y su voluntad para poder decir no y poner límites y dejar de relacionarse con cierto tipo de personas. Y entonces así cerrar ciclos. El enfrentar el dolor cuesta trabajo, pero nos fortalece justamente nuestro corazón y nuestro espíritu. Es algo que si uno lo ve durará poco, porque sí, no es sencillo el dolor, a quien le gusta sentir dolor, a nadie, pero si entonces uno toma ese dolor y lo convierte en algo diferente, puede permitirnos el decir puedo confrontar esto, entonces cualquier situación que me llegue a suceder lo puedo llegar a confrontar. Dejar en la otra la responsabilidad que le corresponde y así sin más, ¿no? Esta fue lo tuyo, esto fue lo mío, sin justificar, ni querer salvar, ni querer como entender, como, bueno, pues sí, tenía razón. No, simplemente el dejar en otro lo que le toca. Permitir que las emociones fluyan, sentirlas, pero justamente que fluyan es que no nos vamos a enganchar en esa emoción y la vamos a alimentar constantemente en nuestra vida para a lo mejor llevarla a otras relaciones. Renunciar a la idea de encontrar quizá el por qué, para qué es, que por qué estas cosas me pasan a mí, pues solamente aceptar la situación de principio a fin. Aquí cito a la autora. Las respuestas y enseñanzas llegan con el tiempo, cuando se mantiene un equilibrio en las emociones.
con el tiempo llega la claridad. No sean impacientes, trabajen en su paciencia. Y en conclusión, precisamente el soltar nos permite estar abiertos a nuestras vivencias, a nuestro andar, porque entonces se vuelve más ligero, sin cargas. Podemos contactar con la emoción que quizá en este momento nos limite para poder liberarla del cuerpo. Recuerden que el cuerpo no está diseñado para guardar, y a través de vincularnos con nuestro espíritu nos puede guiar en esta vida. Espero que este episodio les haya servido muchísimo, y con esto concluimos este bonito módulo o episodios especiales sobre el amor, la pareja, los vínculos. Por favor, no olviden de compartir. Les voy a hacer una playlist con todos los episodios que estuvieron súper interesantes. Empezamos desde lo más básico hasta quizá esto último de cerrar ciclos, que cada uno tiene su complejidad, cada uno tiene su profundidad, pero de verdad espero que hayan sido muy nutritivos para ustedes. Y vamos a empezar con una nueva sección para aquellos interesados en conocer más a profundidad esto del cuerpo, de una psicología para el cuerpo, de un mexicano para los mexicanos. Una propuesta diferente y como una servidora lo ha vivido. Entonces, espérenlo muy, muy pronto, que van a venir episodios muy interesantes. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, por escuchar. No olviden compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.